Estás escuchando Que no nos determinen, un podcast de Uni4 Equity. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Estamos viendo que conforme avanzan los programas es cada vez más necesario reivindicar que no nos determinen, hacerlo nuestro y lucirlo bien grande, como tenemos aquí detrás de nosotras en forma de neón, para poder afrontar lo que se nos viene, tanto en el episodio de hoy como en los siguientes programas. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Eso parece, y es que desde que hacemos el programa somos más conscientes, si cabe, del peso que tienen los determinantes sociales en nuestras vidas. Y que lo digas, amiga, pero ¿sabes qué? Si hay algo de lo que creo que podemos estar muy orgullosas a nivel social, sobre todo en los últimos tiempos, es de haber recuperado la sororidad, esa relación de afecto, de solidaridad entre mujeres, una fuerza femenina que abraza, pero que también empuja a que ninguna mujer se sienta sola cuando sufre un episodio de violencia de género, que sientan que creemos su relato y que vamos a apoyarlas con cualquier decisión que tomen. Pues qué importante esto que dice Rocío, la necesidad de ese respaldo social a mujeres que, por desgracia, viven situaciones de violencia de género, del tipo que sea. Mujeres que tienen que sobreponerse a estas situaciones muchas veces con escasos recursos, sin saber muy bien qué hacer o dónde pedir ayuda. Por eso el programa de hoy se centra en las denuncias a la violencia de género, qué servicios y recursos de ayuda formal, como puede ser la denuncia policial, existen. Vamos a tratar de acercarnos a estas oficinas de atención a la víctima, cómo localizar el servicio, contactar con ellas y conocer qué tipo de ayuda ofrecen. Pues ojalá que este programa sirva para que cualquier mujer que nos pueda estar escuchando y esté en una situación de violencia de género, o cualquier familiar, amigas, testigos que presencien un acto de violencia, pierdan ese miedo a denunciar, porque denunciar, por muy difícil que sea o por mucho tiempo que se tarde en hacerlo, te puede mantener con vida. Pues una muy buena forma de aproximarnos a esta realidad de las denuncias es a través de los apuntes que cada semana nos prepara nuestra compañera Ariadna. Más conciencia. Unos cuantos apuntes para tener más conciencia sobre el tema de hoy. Denuncias por violencia de género. ¿Te has preguntado alguna vez por el tiempo que pasa hasta que la persona afectada verbaliza la situación de violencia o denuncia? Según un estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en 2019, se estima que el tiempo medio es de 8 años y 8 meses. Conocer esta cifra permite hacernos una idea sobre la parte no visible de la violencia de género. Las principales razones por las que las mujeres tardan ese tiempo en pedir ayuda o denunciar fue por miedo a la reacción del agresor, porque creían que podían resolverlo solas o porque no se reconocían como víctimas de violencia de género. Aunque las denuncias han aumentado en España en los últimos años, dar el paso de denunciar es un proceso muy difícil y largo. Las personas afectadas se enfrentan a todo tipo de barreras a la hora de buscar ayuda. Diversas investigaciones han concluido que existen factores personales e internos que condicionan la denuncia. Por ejemplo, las mujeres mayores de 65 años, con mayor número de hijos e hijas y casadas con su agresor, tardan más tiempo en denunciar. También se encuentran otras barreras internas, como la falta de apoyo social, ya sea de la familia, amistades o personas cercanas, el sentimiento de vergüenza al identificarse como víctima debido al estigma social y al miedo de ser juzgadas por el resto, o la falta de conocimiento sobre la legislación actual, los procedimientos de denuncia y los recursos disponibles dentro de su contexto. Pero además, existen otras barreras externas relacionadas con el contexto social e institucional, como la insatisfacción de las necesidades y expectativas de las mujeres durante el proceso de denuncia, el trato recibido por la policía, la falta de accesibilidad a los recursos, la descoordinación entre servicios y espacios poco acogedores, entre otras. En definitiva, todavía queda mucho trabajo por hacer con respecto a las barreras que condicionan el proceso de denuncia, y hoy vamos a tratarlo de lleno para que no nos determinen. Bueno, como viene siendo habitual, se ha incorporado al ser nuestra invitada con la que vamos a compartir los próximos minutos. Licenciada en Traducción e Interpretación y máster en Ciencias Policiales. Ingresó en 2007 en la Policía Nacional y actualmente es inspectora de policía y coordinadora de la Oficina de Denuncias y Asistencia a Víctimas de Violencia de Género de Alicante, de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana. Verónica Gómez, bienvenida.
Muchísimas gracias por contar con mi presencia, por haber contactado conmigo para pasar estos minutos con vosotras y poder darme la oportunidad de mostrar este servicio con el que contamos. Extenso también el currículum que tiene nuestra invitada, con diferentes formaciones, la última de ella como experta en violencia de género. En fin, Verónica, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y sumarte a esta locura de podcast también. Muchísimas gracias a vosotras. Esta locura, como tú bien dices, me parece un proyecto muy necesario y muy interesante, sobre todo para abordar esas diferentes perspectivas de la violencia de género y la violencia sobre la mujer. Pues esa es la idea. Bueno, comentaba yo en tu presentación tu función de coordinadora en la Oficina de Denuncias y Asistencia a Víctimas de Violencia de Género en Alicante. Y quizá para muchas mujeres pues todavía es un recurso desconocido. Te queríamos preguntar si nos podrías comentar un poquito más, dar algunos detalles. Sí, efectivamente, es un recurso bastante desconocido porque aquí en la ciudad de Alicante empezamos en el año 2022. Y bueno, es una oficina policial que es un proyecto de la Consellería de Justicia e Interior, que se inició en el 2019 con un acuerdo con el Ministerio de Interior para la recogida de denuncias de violencia de género, tal y como recoge el concepto de la Ley 1/2004. Bueno, como decía, en 2019 se abrió la primera oficina en la ciudad de Valencia y posteriormente en Castellón, en junio del 2022 y en noviembre del 2022 en Alicante. Es un servicio exclusivo de la Comunidad Valenciana que se ofrece de manera permanente, estamos los 365 días del año, desde el momento previo a la denuncia sin que ésta llegue a ser obligatoria. ¿Qué es lo que tienen de especial estas oficinas, ¿no? Pues que es un lugar en donde las mujeres pueden acudir, ¿no?, aquellas que sean víctimas o hayan sido víctimas de una situación de violencia de género, para que reciban una asistencia integral y multidisciplinar. ¿Por quién? Por policías que pertenecen a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana, por letrados especializados en violencia de género, ¿vale? Esa asistencia es totalmente gratuita, y por un equipo psicosocial formado por trabajadoras y psicólogas que pertenecen a la red de oficinas de asistencia a víctimas del delito. En estas oficinas lo que se facilita es una asistencia jurídica especializada, un apoyo psicológico y los recursos asistenciales que esas mujeres necesiten en el momento previo a la denuncia, así como posteriormente. Incluso si ya desean denunciar, pues la policía está allí para recoger esa denuncia. Además, contamos con unos espacios seguros, ¿vale? Tanto para mujeres como para sala infantil, para aquellas mujeres que acudan con sus hijos, porque muchas de ellas tienen hijos y, claro, se plantean denunciar y no saben qué hago yo con los niños. ¿Dónde los dejo? Efectivamente, pues tenemos una zona infantil para que los niños se queden allí jugando o entretenidos mientras la madre entra a ser asistida, y cuando finalmente denuncia, que los niños no estén presentes mientras la madre cuenta todas esas situaciones, ¿no?, que ha estado viviendo. Y bueno, básicamente es en lo que consiste en estas oficinas. Yo creo que es un recurso muy bueno, que es más que necesario, y ahí estamos para los que necesiten. Hablaremos un poquito más en detalle esa coordinación entre diferentes profesionales, que yo creo que es muy importante, sobre todo para la asistencia a una mujer en una situación tan difícil como la violencia de género. Si entramos un poco más de lleno en el hecho de denunciar, y conocemos a nivel estatal pues diferentes recursos, uno de los más publicitados seguramente es el 016, pero ¿qué pasos debe seguir o qué tiene que hacer una mujer que se encuentra actualmente o que en el pasado haya vivido una situación de violencia de género cuando quiere o cuando decide denunciar? Aquí, en primer momento, tenemos que diferenciar si esa violencia que está sufriendo es actual o es pasada, ¿no? Porque la actuación a determinar por parte de esa mujer también va a ser diferente, ¿no? Que esa situación la está viviendo en este momento y no se encuentra en una situación de peligro, yo le diría que acuda a nuestras oficinas, donde va a recibir esa atención multidisciplinar. Otra cosa distinta es que se encuentre en una situación de peligro. Lo primero que tiene que hacer es llamar al 091, al 062 o al 112, dependiendo de la zona donde se encuentre, para que las fuerzas y cuerpos de seguridad acudan en su ayuda, ¿no?, para que esa situación no acabe de mala manera, por así decirlo. Que la situación de peligro ya ha pasado, esa mujer ha sufrido una agresión física, lo primero que le diría es que acudiera a un centro médico para que esas lesiones quedaran reflejadas en un parte facultativo. Que se trata de un maltrato psicológico, lo mismo, acudir a su médico de cabecera para que la derive al especialista o profesional que considere, para recibir esa primera asistencia y que también quede reflejada en ese parte de lesiones, que va a ser muy importante para luego, en el caso de que denuncie,
poder aportar en su declaración y en su denuncia e incluirlo en el atestado policial. Pero lo más importante, pedir ayuda siempre. Por supuesto. Siempre. Eso es lo más importante. Y cuando no sean capaces de pedirla porque no pueden o no identifican esas situaciones de violencia, que se dejen ayudar por el entorno. Sí, porque una de las cuestiones que llaman la atención cuando salta una noticia de feminicidio, justamente, es el hecho de que muchas veces no existían denuncias previas, ¿no? ¿Qué factores veis vosotros en las oficinas que limitan a las mujeres para no denunciar, para no dar ese paso? Bueno, pues a lo largo de los años que llevo trabajando, llevo desde el año 2015 trabajando en el ámbito de la violencia de género, he visto numerosos casos de violencia, numerosas situaciones, ¿no? Y podría decirse que puede haber varias motivaciones. Las limitaciones a la hora de denunciar pueden ser muy diversas, ¿no? También dependiendo pues, de las características de esas mujeres. Pero sí que puedo decir que una de las más importantes o que más nos hemos encontrado es cuando hay un vínculo emocional fuerte con el agresor, lo que nosotros llamamos el enganche emocional. Si ese enganche emocional es muy fuerte, tiene una gran dependencia del agresor, esa va a ser una limitación totalmente determinante, bien a la hora de denunciar o en el caso de que decidan dar el paso a denunciar, que esa denuncia posteriormente no tenga continuidad en sede judicial. ¿Por qué? Porque se sienten culpables. Ellas piensan que son ellas las que han provocado la situación. Entonces, ese enganche emocional cuesta mucho romperlo. Otra limitación, cuando tienen hijos en común. Los hijos en común, por desgracia, juegan un papel muy importante a la hora de que la mujer se decida a dar el paso a denunciar. Máxime cuando esos hijos encima son menores y la mujer depende económicamente del agresor porque ha dejado su trabajo para poder atender a su familia. En estos casos, muchas de ellas, ¿cuándo denuncian? Cuando los niños ya son mayores de edad. Y son los propios hijos los que empujan a la madre a denunciar. Hemos visto todo lo que has pasado por nosotros, queremos ayudarte y que denuncies, ¿vale? Otras veces no se llega a producir esa situación, los hijos no llegan a hacerse mayores porque se producen situaciones de violencia que los propios vecinos o los propios familiares o incluso la policía denuncia, ¿vale? Porque no sé si sabéis que en el ámbito de los delitos de la violencia de género, salvo los que son del ámbito de la libertad sexual, la policía puede actuar de oficio. ¿Qué significa que la policía puede actuar de oficio? Que incluso en ausencia de denuncia de la mujer, la policía va a actuar y va a elaborar el atestado policial para trasladarlo a la autoridad judicial y que se tenga conocimiento de que esa mujer vive en una situación de violencia. Oye, qué interesante. Yo esto sí que no lo sabía, ¿eh? Sí, no lo sabe mucha gente. Por eso mucha gente dice, pero si ella no ha denunciado, ¿cómo puede estar? ¿Por qué tiene que ir al juzgado? O porque a lo mejor alguna mujer viene y dice, es que me ha citado al juzgado y yo nunca he denunciado. Hubo una llamada a un servicio de emergencias, la policía acudió al lugar y se inició todo el trámite, ¿vale? Nosotros tenemos esa obligación. Otro factor importante, el miedo a la reacción del agresor, ¿vale? Esto enlaza con el enganche emocional que he comentado al principio. Bien se sienten culpables, bien el agresor ya se ha encargado durante la relación de tenerla atemorizada y de decirle, como me denuncies, te voy a matar, voy a quitarte a los niños, etcétera, etcétera. Y otro caso muy particular que vemos cada vez más, por desgracia, es el caso de las jóvenes y los adolescentes, ¿vale? Esa es una limitación, la edad de la víctima, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas tienen una incapacidad para detectar lo que es la violencia de género, situaciones de violencia, ¿no? Las zonas grises que comentabas. Hablábamos en un programa, la normalización, que ahora también te quería preguntar de esa violencia. Efectivamente. Entonces, normalizan, como bien dices, esa violencia y es muy imposible. A veces son los propios padres los que vienen a denunciar esas situaciones enfrentándose a sus hijas. Qué complejo. Porque las también. hijas no son conscientes y la hija lo único que ve es mi padre me quiere apartar de mi novio. Exacto, claro. ¿Vale? Entonces, esas limitaciones son muy, muy importantes. Y una limitación última, que aunque hay muchísimas, ¿no? Pero una de ellas es, en el caso de víctimas extranjeras, ¿vale? La falta de información y conocimiento de sus derechos. Los agresores, muchos de ellos, se encargan de hacerles ver que están en una situación irregular y que si acuden a la policía, las vamos a expulsar. ¿Vale? Desde aquí aprovecho para decirles a todas esas mujeres que no se deporta a nadie. Cuando tú vienes a la policía, a nosotros no nos interesa tu situación y tu condición legal en España. Lo que nos interesa es poderte ayudar para salir de esa situación de violencia. De hecho, si tienes un expediente administrativo abierto, se te va a paralizar.
¿vale? O sea, eso quiero que sea muy importante porque es una limitación bestial para las mujeres que se encuentran en situación irregular. Pues muchas gracias también por decirlo y por comentarlo, Verónica, porque... Estábamos hablando de la normalización que hacen las chicas jóvenes, sobre todo de la violencia, de cómo justifican esos comportamientos violentos de su pareja, y también no están asumiendo, ¿no?, que son víctimas de violencia y que si no reciben una agresión física o un comportamiento de cara al público muy, muy feo, pues no se dan cuenta de que son víctimas. Puede ser que esto también frene esas denuncias de otro tipo de violencias o de agresiones que no son físicas, porque ¿cuáles son los casos de violencia que normalmente más os encontráis? Pues, como también se comentó en programas anteriores, ya hay muchos tipos de violencia, ¿no? No solamente la física es la más visible, la más fácil de demostrar, por así decirlo, porque si a ti te pegan un puñetazo o te provocan una lesión o una fractura, se puede demostrar porque es visible, ¿no? Pero luego tenemos la psicológica, la sexual, la económica, la social, la digital, incluso la violencia vicaria, ¿no? Esa normalización de las situaciones de violencia lleva a minimizar el resto, ¿vale? Es decir, yo no soy maltratada porque a mí no me pega. Claro. ¿Vale? Entonces, cuando el entorno comienza a decirle, tú ves esas situaciones, no te puede hablar así, no puede controlar cómo vistes, no puede decirte con quién vas, no tienes por qué darle las claves de acceso a tus redes sociales, ¿de acuerdo? Ella no lo ve porque lo único que ve es, a mí no me ha pegado, todavía. O todo eso lo hace porque ¿Vale? me quiere. No, pero entonces la respuesta tiene que ser todavía. Todavía. ¿Vale? Porque la agresión física siempre se va a producir en un momento o en otro. Desde mi experiencia policial, lo que más se denuncia son las agresiones físicas, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que cuando ellas vienen a denunciar esa violencia física, a lo largo de su declaración siempre aflora detrás una violencia psicológica, ¿vale? Porque no empiezan pegándote. Claro. Seríamos muy tontas si nos quedamos con una persona que en la primera cita nos pega, Claro. ¿vale? Entonces, ¿qué hay otras situaciones que también estamos viendo que cada vez se denuncian más? Y yo entiendo que es por las campañas informativas que se están haciendo, la violencia sexual, ¿vale? Pero detrás de esa violencia sexual no hay una violencia sexual única en el ámbito de la pareja, como puede ser cuando te agrede sexualmente un desconocido. En el caso de la pareja, lo que hay es que esa violencia sexual siempre va asociada a una violencia psicológica y posteriormente a una física. Pero cada vez están siendo más conscientes de que tu pareja te puede violar, agredir. ¿vale? Entonces, eso también me parece importante. Y en cuanto al acceso a los recursos, ¿observáis que también hay perfiles o grupos sociales de mujeres que encuentran mayores dificultades también en ese proceso de la denuncia? Bueno, aquí me gustaría hacer un inciso. No hay un perfil de mujer maltratada, Exacto. ¿vale? Con lo cual, cada mujer tiene su situación, cada mujer tiene su momento, tanto a la hora de identificar que está siendo víctima de violencia como a la hora de decir, ahora quiero ir a denunciarlo, ¿no? Pero para unas la falta de medios económicos es uno de los grupos sociales o perfiles que vemos también bastante a menudo, porque muchas de ellas deciden dejar de trabajar para encargarse de sus hijos. Deciden, lo pongo entre comillas, Sí, ¿vale? claro, que detrás... Que habrá muchas que lo decidan, Y otras se pero sienten hay obligadas. otras que son empujadas a esa decisión, ¿vale? Pero también es cierto que hay otro perfil, ¿vale?, de mujeres que normalmente no se asocia a la violencia de género, que son las de alto nivel académico y alto nivel adquisitivo. Entonces, esas todavía lo tienen peor para denunciar. Voy a explicar por qué. Sí, sí. Porque para ellas el factor determinante es la vergüenza, ¿vale? Y muchas veces tenemos a ese tipo de mujeres en nuestra oficina y primero es quitarle ese peso encima de cómo puede ser que yo con carrera, máster, doctorado y haya sido capaz de caer en una situación, de no identificar esas luces rojas, ¿no? Qué complejo. Y luego se suma el alto poder adquisitivo que el entorno. Exactamente, lo iba a comentar. El entorno. ¿Cómo voy a decir yo En que mi soy entorno. maltratada? ¿Vale? ¿Por quién soy maltratada? ¿Por un tío que es maravilloso? Exactamente. ¿Vale? Porque de cara al exterior esa persona es maravillosa. Entonces, ese perfil de mujeres es muy complicado que accedan o que lleguen a denunciar. Al final intentan solucionarlo en ocasiones en su ambiente, pero cuando ya se escapa de su control es cuando vienen a denunciar.
Los datos nos comentaba nuestra compañera Ariadna, que se tarda aproximadamente unos 8 años en denunciar un episodio de violencia. Desde vuestra perspectiva, ¿qué ayudaría o qué podría motivar a que las mujeres denunciasen estos hechos más cercanos a cuando suceden, que no se esperasen tanto tiempo? Pues como bien dice Ariadna, ¿no? Las motivaciones son varias, ¿no? Como ya he dicho, pues miedo a la reacción del agresor, a quedarse sola o creyendo que puede resolverlo, ¿no? Pero yo creo que lo más primordial es seguir con esas campañas de concienciación, ¿vale? Pero no reducirlas al mes de noviembre. Claro, tiene que ser todo el año. Efectivamente. Y no, ¿vale? no solo para mujeres maltratadas, también para los testigos, Efectivamente. para los familiares. Y involucrar al hombre Exactamente. también, ¿vale? No orientarlo únicamente a las mujeres, sino que los hombres también juegan un papel fundamental. Total. Ellos tienen que entrar aquí porque ellos también pueden frenar a Por los supuesto. propios hombres, ¿no? Por supuesto. Detectando esas situaciones, ellos pueden decir a su amigo, oye, tío, Bien. te estás pasando, ¿sabes? No es así. Entonces, la concienciación es muy importante. Que esas mujeres que están viviendo situaciones de violencia conozcan los recursos con los que cuentan, ¿no? Como me estoy dando aquí Exacto. la oportunidad hoy a mí. Y para aquellas que tienen unas cargas familiares, ¿no? Sería muy interesante, pues, ofrecerles trabajos, o sea, talleres de búsqueda activa de empleo, ¿no? Porque tienen que renovarse. Esas mujeres llevan mucho tiempo fuera del mercado laboral. Sí. Se les tiene que dar la oportunidad de regresar al mismo, ¿no? Entonces, creo que es la única manera de que ellas dejen de depender económicamente de los agresores. Sí, al final es un poco hacer esa transición, ¿no?, entre lo que se consideran víctimas a supervivientes absolutamente empoderadas, de decir, bueno, puedo encontrar un trabajo, puedo tener unos ingresos propios y ya no dependo de nadie. Ahora vuelvo a ser yo. Efectivamente. Pues se puede conseguir, así que vamos a introducir un elemento más a esta charla tan maravillosa que estamos manteniendo y a ver qué opina nuestra comunidad universitaria, que sabemos que os gusta mucho, sobre todos los factores relacionados con las denuncias. Esto es Trabajo de Campus, un espacio centrado en darle voz a la comunidad universitaria. Estudiantes, profesorado y personal de la Universidad de Alicante responden a nuestras preguntas. ¿Por qué crees que las víctimas de violencia de género no denuncian? No denuncian, creo, porque siguen sin confiar en los recursos existentes, probablemente tampoco los conocen en su mayoría, y claro, acudir a la policía o a los servicios sociales o a cualquier otra es complicado, no los conocen y creo que eso, que no confían. Creo que es por varias razones. En muchas ocasiones es porque a lo mejor se lo hace el novio, entonces no lo identifica como una violencia de género. Y otras muchas, que creo que le pasa a las personas mayores, es porque han vivido toda su vida dependiendo del marido, entonces si lo denuncia no tiene nada, entonces es miedo o a que la maten o que sea peor. Por miedo a lo que puede hacerle la pareja o la persona que le ha agredido, ¿no? Pues yo creo que en primer lugar por miedo a una agresión física, aunque también yo creo que existe un segundo componente que puede ser una incertidumbre, ¿no? Porque al final lo que estás haciendo es denunciar a un agresor que es el padre de tus hijos, pues el núcleo de la familia. Entonces también existe la problemática, creo, del amparo de las instituciones que genera una situación de inseguridad. Yo creo que miedo, incertidumbre y desconfianza, ¿no?, de la institución que te tiene que acoger. ¿Y tú crees que existen muchas denuncias falsas? Yo creo que no, además los datos y los estudios muestran que hay pocas y que la mayoría de esas denuncias acaban en nada y que rápidamente vuelven a ser a cero. O sea que ese es otro de los prejuicios de que hay muchas denuncias falsas y creo que no. Creo que sí, actualmente. Pero, o sea, me parece bien las nuevas normativas que hay, aunque da más posibilidad de que hayan denuncias falsas, pero también hace más visibles las que no son falsas. Pues la verdad es que no lo sé. Alguna habrá, pero supongo que menos de las que un porcentaje bajo. Hombre, alguna tiene que haber, porque la ley favorece en ese sentido bastante más a la mujer que al hombre, pero vamos, que eso suele ser por lo general un mínimo. Yo creo que sí que existen.
Una cosa es cómo se manejen esas cifras, creo que deben de estar por debajo del 0,5%, es cómo se maneje esa cifra en los medios, porque existen denuncias falsas de todo tipo, pero parece que siempre la denuncia falsa que incomoda es la que está relacionada con la violencia de género. Muchísimas gracias. Estábamos escuchando las opiniones de nuestra comunidad universitaria, muy de acuerdo con casi todas. Algunas nos han sorprendido un poquito más, ahora las comentaremos. Pero bueno, yo creo que estaban abordando lo que hablábamos, miedo, incertidumbre de las mujeres de no conocer los recursos y los servicios, y luego esa confianza o desconfianza hacia la institución que las tiene que proteger. Y luego nos han dejado en bandeja algo que yo creo que, si os y Verónica, vamos a hablar. Ahora, si quieres, también comentas tú un poco lo que te has ido anotando, pero hay que hablar de qué pasa con las denuncias falsas, que existen, pero como existen las denuncias falsas de robos. Efectivamente, mira, me ha sorprendido el comentario de, creo que ha sido el último chico, ¿no? Sí. Que dice, no sé por qué los medios de comunicación hacen eco, ¿no? Y solamente incomoda, ¿no? La relación, o sea, las que están relacionadas con la violencia de género. Como bien dices, hay denuncias falsas en todos los delitos, ¿no? Pero bueno, también me ha sorprendido, ¿no?, que se han aproximado a la cifra casi, ¿sabes? 0 con algo. 0 con algo, ¿vale? pero es un 0 delante. Pero es un 0, pero bueno, muy bien, porque ya está como calando en la conciencia de la sociedad, ¿no?, de que sí, hay, pero el número es ínfimo, ¿no? De hecho, según la Fiscalía General del Estado, en concreto por la fiscal de sala, jefa de Secretaría Técnica, Ana García León, se dio a conocer que desde el 2009 hasta 2022 se han interpuesto más de 2 millones de denuncias por violencia contra la mujer en España, ¿vale? Y añade, esto cito textualmente, cerrar los ojos ante esa evidencia, fomentar un discurso negacionista o condenar la violencia con matices incide directamente en la protección de las mujeres, aumentando el riesgo de violencia. Tal cual. ¿Vale? Y si ya nos vamos a lo publicado por la memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2022, en ese año hubo 182.073 denuncias por violencia de género, ¿vale? Con lo cual es un 11,8% más que en 2021. Sí. Estamos en el camino correcto. Creo que la gente se está concienciando cada vez más, las mujeres se están denunciando más. Pero en relación a las denuncias falsas, ¿no?, a lo que íbamos, se realiza un análisis del año 2009 al año 2022 y lo que se ve es que el promedio es del 0,083%. Madre mía, un 0 no es nada. O sea, no llegamos al 0,1. Anualmente está al 0,01 normalmente, o sea, 0,1 más o menos, ¿vale? Pero fijaros el nivel de porcentaje, ¿no? Con lo cual existen, sí existen, ¿vale? No lo vamos a negar, pero en un porcentaje muy poquito significativo. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta las sentencias condenatorias, el porcentaje se eleva al 79,93%. Claro, es que ahí la diferencia, la balanza es abismal. Vale, que sí, las hay, pero las condenas son muchísimo mayores. Y en cuanto ¿a qué podemos hacer, no? Te iba a preguntar eso, que han subido las denuncias, has dicho, un 11% prácticamente en el año 2022, ¿no? Del 2022 al 2023. ¿Qué podríamos hacer para mejorar ese proceso de denuncia, para que todavía las mujeres que aún tienen dudas pues se decidan a denunciar? Pues primero que confíen en la policía, ¿vale? Las fuerzas y cuerpos de seguridad están para ayudarlas, ¿vale? Desde hace muchos años, las fuerzas y cuerpos de seguridad vienen realizando un gran esfuerzo para unar medios humanos y materiales, para proporcionarles ese servicio a las víctimas de violencia de género. Pero además sigue siendo muy importante que todas las instituciones trabajemos de manera coordinada, ¿vale? Para trasladarnos esa información y poder ayudar a esas mujeres. Y de hecho, justamente con lo que estás comentando, que esa coordinación también es muy importante, la formación en violencia de género, ¿no?, de los cuerpos policiales y de todos los profesionales que podrían estar implicados en el proceso y en el trámite de esta denuncia. Pero, ¿cuáles son vuestras principales motivaciones para participar en actividades de formación sobre violencia de género una vez que ya estáis dentro? Pues mira, me alegra mucho de que me hagáis esta pregunta, porque la gente se piensa que los policías no estamos formados, ¿vale? Entonces, desde aquí quiero dar a conocer, quiero que la sociedad conozca, ¿vale?, los jóvenes
y las jóvenes, que para los cuerpos policiales la atención de la violencia de género es un servicio prioritario, ¿vale? Y para ello vienen realizando un gran esfuerzo, ¿no?, en dotar de formación a todos los agentes y fomentar cada vez más una mayor especialización. De hecho, en la Guardia Civil está el EMUME, en Policía Nacional está la UFAM, que es la Unidad de Familia y Atención a la Mujer, para dotar de esa mayor especialización a los cuerpos policiales. Y en cuanto, bueno, y ahora en la unidad adscrita de Policía Nacional contamos con estas oficinas que son especializadas en violencia de género, ¿vale? En cuanto a cuáles son nuestras principales motivaciones, ¿no?, lo que nos mueve a la hora de participar en esas actividades de formación, pues la principal siempre va dirigida a proporcionar a todas las mujeres que acudan a una comisaría u oficina policial a darle un servicio de excelencia, ¿vale?, y calidad. ¿Por qué? Porque sabemos lo que le ha costado llegar hasta ahí. No es como el que va a denunciar, me han robado el móvil. No. Totalmente diferente. Yo voy a denunciar a la persona que más quiero, ¿vale? Entonces, para ello nos interesa tener cuanto más conocimientos mejor. No solo a nivel de derecho penal, sino a nivel asistencial, ¿vale?, a nivel psicológico. Estar lo más actualizados posibles en legislación, ¿vale?, que es al final lo que nosotros vamos a aplicar, ¿vale?, y contar con diferentes herramientas para abordar las posibles situaciones de violencia sobre la mujer o de género que nos encontremos, ¿no?, y adecuamos la atención a cada una de las víctimas en concreto, ¿no? No todas las víctimas sufren el mismo tipo de violencia, con lo cual la atención que tienen que recibir es distinta. Y en este contexto, ¿crees que se podría mejorar la formación? ¿Crees que está bien? ¿Crees que hace falta algo más? Hombre, la formación nunca sobra, ¿eh? La formación nunca sobra. Yo creo que la formación siempre hay que actualizarla, como bien dices, y además debe ser continua. Exacto. ¿Vale? La normativa cambia, la sociedad cambia, todo cambia, con lo cual la formación tiene que ir adaptándose a cada una de esas situaciones. También es importante pues esa coordinación, ¿no?, que los diferentes operadores jurídicos y diferentes operadores asistenciales realizamos formaciones conjuntas para entender cómo trabajan los otros. Porque de esa manera yo voy a saber por qué tú has actuado así con esa víctima o la has atendido de esa manera, ¿no? Entonces esa coordinación va a redundar en beneficio de la víctima. Es que es clave, yo creo, ¿no?, esa coordinación que yo creo que muchas veces se diluye un poquito. Ahí quería ir yo al tema de la coordinación, porque lo estábamos hablando antes, que en la oficina el servicio policial se combina con otros recursos asistenciales. ¿Qué ventajas desde el punto de vista policial veis vosotros que tiene esta unión de servicios para las mujeres? ¿Cómo las ayuda durante el proceso? Pues mira, a mí me parece un lujo en lo que tenemos en la oficina, porque que una mujer acuda a una oficina policial y pueda recibir una asistencia psicológica, ¿vale?, cualquier problema que tenga en ese momento, es decir, si la mujer viene con una crisis de ansiedad, además se le va a asistir por una psicóloga que va a tratar de minimizar esa crisis, ¿no? Recursos económicos, tenemos la trabajadora social que le va a facilitar dónde puede acudir, ¿de acuerdo? También queda claro, no se le da al momento, es decir, no llegas a la oficina y te damos una ayuda, no, hay que pasar una serie de trámites. Pero lo principal es que la asistencia jurídica la tiene desde el minuto cero. Es decir, va a poder hablar con un abogado especializado en violencia de género, o abogada, ¿vale?, que le va a comentar cómo va a ser todo el proceso, porque es una de las cosas, la incertidumbre que hablaban los estudiantes, ¿no?, del trámite. ¿Y qué pasa? Si voy a una comisaría, si denuncio, ¿qué es lo que va a pasar luego?, ¿no? Entonces, esa asistencia integral y multidisciplinar que se le ofrece por parte de nuestras oficinas, para mí es maravillosa. Máxime cuando muchas de ellas vienen y luego no deciden denunciar. Con lo cual, y lo bueno es que como no ha tenido ese contacto, el contacto principal lo tiene, porque nosotros salimos a recibirla, nos presentamos, le indicamos, mira, yo soy policía, ella es trabajadora, psicóloga, la mujer sabe en todo momento con quién está hablando. Pero si a mí no me comenta ninguna situación de violencia, yo no voy a actuar. Por eso es tan importante que se entreviste con el letrado. Claro. Entonces, esa coordinación de los 3 servicios, tenerla a su disposición, es una maravilla. Pues maravilloso. La verdad es que este tipo de oficinas, como estás comentando, sin duda son un modelo a seguir. Recuérdanos, Verónica, ¿dónde está ubicada la Oficina de Denuncias y Atención a Víctimas de Violencia de Género aquí en Alicante y cómo las mujeres pueden contactar con vosotras? Bueno, pues estamos en el Palacio de Justicia, ¿vale? Se entra de manera independiente por la Avenida de Aguilera, número 53, y la manera de contactar con nosotros es bien por correo electrónico, ¿vale?, en alicante.oficinabiogen@policia.es,
o alicanteoficinadedenuncias@gva.es. Vale. O bien en el teléfono móvil 689-895-856. También es posible llamar al call center, que es un teléfono gratuito, ¿vale? Que es, a ver, que es que este no me lo sé, 900-505-550, ¿vale? Que ya redirige a la mujer a las oficinas, o bien, imaginaos que está aquí en Alicante, pero dice, oye, yo vivo en Valencia. Me interesa ir a Valencia. Me interesa ir a Valencia, pues le dan la información de la oficina de Valencia. O me quiero ir a Castellón, demás. Nosotros estamos los 365 días del año, trabajamos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Bueno, pues toda esta información que nos está dando Verónica la dejaremos muy clara en un Reels, en un Stories, todo bien subtitulado para que lo tengamos a mano. Y nos hemos quedado sin tiempo, Verónica. La verdad que toda la información que nos has dado la vamos a compartir. Ha sido un placer que pudieras estar hoy con nosotras. Yo estoy personalmente muy agradecida tanto a ti como a tus superiores, ¿no? Porque hayan querido participar o que hayas querido participar en este programa. Desde el minuto cero, cuando te mandé ese email, te mandamos ese email, aceptaste con entusiasmo el proyecto, dijiste que sí que te embarcabas a dar la cara. Y bueno, yo creo que hay que seguir trabajando día a día con este tema. Hacéis una labor estupenda y para mí especialmente es un tema también que me toca un poco más porque mi tesis se centra en este tema de las denuncias de violencia de género y contar contigo y con todo lo que nos estás contando, pues bueno, refuerza mucho que sigamos con ello. Pues para mí la verdad igualmente ha sido un placer y me da una pena tan grande que se vaya a terminar. Creo que tu participación ha sido muy inspiradora, y absolutamente útil para muchísimas personas. Creo que, sobre todo para ese miedo, esa incertidumbre y desconfianza que yo creo que la sociedad está muy presente y que es tan característico de este tipo de situaciones, ¿no? De las situaciones de violencia de género. Así que ojalá que poco a poco se vaya diluyendo también con tu participación. Bueno, pues yo encantada de estar aquí con vosotras. Muchísimas gracias y la verdad que este proyecto me parece maravilloso. Otra manera, echaba de menos a veces una manera de llegar a la gente a través de redes sociales y tal, un poquito menos seria, ¿no? O sea, aunque el tema lo es, pero la manera de acercar a la gente las noticias y las personas que trabajamos en este ámbito y demás, me parece maravilloso. Muchas veces hablamos de policía, vemos un recurso como muy institucional, muy seco, muy serio, muy frío, y luego mirar qué majas que son todas. Y solo conocemos una parte del equipo, no me quiero imaginar si conocemos a todas, así que nada. Tengo un equipo maravilloso detrás. Me imagino, así que un abrazo muchísimas para gracias. Muchas gracias, Verónica. Hasta luego. La confianza en la respuesta institucional es un factor clave para la denuncia de las situaciones de acoso sexual y otras formas de violencia machista en la universidad. Según datos de la encuesta Uni for Equity realizada en 2024 en la Universidad de Alicante, más del 80% del profesorado y estudiantado participante confía en la capacidad de gestión tanto en las denuncias como del desarrollo de medidas de atención, protección y adaptación a las necesidades de las denunciantes de esta universidad. También se observa un alto porcentaje de confianza hacia la capacidad de la universidad para sancionar y prevenir este tipo de conductas. La confianza requiere de conocimiento sobre los recursos existentes. Según datos de la misma encuesta, un 63% todavía desconoce que existe un protocolo para la actuación frente a situaciones de acoso sexual por sexo y otras formas de violencia machista, mientras que este porcentaje es del 37% en el PDI y del 25% en el PTGAS. La formación y difusión en diferentes formatos del protocolo de acoso sexual y de la unidad de igualdad es clave para seguir trabajando en el conocimiento y, por tanto, en la confianza de la comunidad universitaria. Si quieres saber más sobre las acciones formativas y de difusión de la unidad de igualdad, visita nuestra sección de UA Activa contra la violencia machista de la web de la unidad de igualdad. Oye, que me estoy dando cuenta, Iris, que no hemos hecho la cuñita obligatoria de las redes sociales. ¿Qué nos ha pasado hoy? ¡Madre mía! Bueno, pues por si alguien todavía sigue un poco despistado y todavía no nos ha enfocado dónde estamos, y mira que ya estamos en el 6º programa, todos los episodios están disponibles en Spotify, en iVoox y en el canal de YouTube de la UA. Ahí tenemos una lista de reproducción donde nos podéis escuchar y también ver.
Pues menos mal que lo has comentado, porque yo decía, aquí nos falta algo, ¿no? Además, en nuestra cuenta de Instagram, que no nos determinen, subimos cortes de los programas, explicación con todos los datos, las recomendaciones culturales, que sabemos que les gustan, y todos esos vídeos con las preguntas a nuestra comunidad universitaria. Eso, hoy el programa es hashtag denunciar la violencia de género, que no nos determinan 6, está ahí está aquí en la pantallita. Importante también, nos podéis dejar comentarios, mandarnos mensajes privados o bien una nota de voz con vuestras opiniones sobre temas, bueno, que os interese que podamos tratar en otros programas, si hay segunda temporada, si no, a lo mejor sí. A ver qué pasa. Y bueno, y que nos comentéis un poco qué opináis del programa. Y ahora sí, vamos con la recomendación cultural. Nuestra compañera Vanessa nos propone un documental de obligado visionado, que si todavía no lo habéis visto, estáis tardando en hacerlo. Rincón Cultural, una sección que tiene muchas historias que contar. En el programa de hoy ya se ha hablado de la importancia de denunciar, pero también de las barreras que encuentran las víctimas antes, durante e incluso después de este proceso. Es por ello que para la recomendación de hoy os traemos el documental de un caso muy conocido a nivel nacional, que supuso un antes y un después a nivel judicial y en el cual la presión social tuvo un papel importante en esto último, el caso de La Manada. Lo podéis encontrar en Netflix con el título No estás sola, la lucha contra la manada. Para quien no recuerde o no sepa de este suceso, en el año 2016, un grupo de amigos que se autodenominaba La Manada agredió sexualmente a una joven de 18 años durante las fiestas de San Fermín, en Pamplona. La joven fue encontrada llorando en un banco de una plaza por una pareja, que avisó a la policía de que la chica les había dicho que había sido víctima de violación. Y entró la llamada por emisora central. Hola, SOS. Estamos con una chica que nos ha dicho que, nos ha contado que ha sufrido una agresión sexual entre 4 chicos y queríamos denunciarlo. Bien, vamos ahora, estamos en Terrasate. A partir de aquí, durante el documental, podemos escuchar testimonios de diferentes personas o profesionales que estuvieron envueltas en el proceso y de cómo se revictimizó a la víctima durante este. Los medios de comunicación no querían hablar de violencia sexual, no querían hablar de agresiones. En lugar de hablar de por qué pasa esto, decidieron hacer un circo del caso. El número 5, una vecina está entrando. Los jóvenes aprovechan y se cuelan dentro. Analizar cada detalle de esa escritura del propio Prenda. Lo que transmite la carta es que le está produciendo mucha ansiedad. Este documental es muy interesante porque nos muestra de forma clara el patriarcado instaurado en la sociedad y cómo esto se encuentra, además, a todos los niveles. Desde el cuestionamiento de la víctima sobre el suceso, a utilizar argumentos machistas y misóginos para su desacreditación. ¿Usted no se resistió? ¿Ni intentó huir? No. Estaba totalmente en shock. Solo quería que pasara y cerré los ojos para no enterarme de nada. ¿No es más cierto que en lugar de quedarse bloqueada, lo que en ese momento comenzaron fueron unas relaciones sexuales consentidas entre los 6? No. Sin embargo, no todo es malo, dado que muestra la alianza de una gran parte de la sociedad feminista que luchó porque la sentencia se cambiase, forzando la puesta de las gafas violeta que tan necesarias son para la lucha contra la violencia machista. Pues un documental que es absolutamente brutal, yo sí que lo he visto. Yo solo he escuchado la recomendación y ya tengo los pelos de punta, una sensación, uff. Es muy brutal porque te pones muy en la piel de la víctima y ves cómo se gestiona todo el ambiente a su alrededor, sobre todo la parte mediática también, y es complicado de ver y de entender cómo podía pasar eso en nuestro país. Finalmente hubo una condena justa, creo yo. Se cambió posteriormente la ley, estaremos más de acuerdo o menos de acuerdo, pero al final el consentimiento es una de las cosas que más importan. Y bueno, con esto hemos llegado al final del programa, lo damos por casi finiquitado.
Ojalá que abordando este tema de hoy de las denuncias de la violencia de género hayamos dado un pasito más para que las mujeres no tengan miedo a denunciar y sobre todo que sepan que no están solas, que tienen el apoyo del resto de las mujeres y también de gran parte de toda la sociedad. Sobre todo eso. Confío en que así sea, así que ojalá que sirva. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego. Si quieres estar al tanto de todas las novedades de Que no nos determinen y no perderte ninguno de nuestros episodios, síguenos en Instagram. Suscríbete a nuestra lista de reproducción en Spotify o al canal de YouTube de la UA. Además, puedes consultar más información sobre el podcast en la pestaña de Uni4Equity dentro de web.ua.es/unidad-igualdad.